Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Cada día la narrativa de Washington contra el presidente Nicolás Maduro se queda sin sustento. El Departamento de Justicia de ese país se retracta, retira la afirmación de que el Cártel de los Soles de Venezuela es un grupo real. Una retórica, recordemos, manejada por la Casa Blanca como la piedra angular de una propaganda para criminalizar al Estado venezolano y una constante también en los medios de comunicación hegemónicos. El hecho que ahora se matice las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro confirma lo que tanto el gobierno como diversos analistas latinoamericanos denunciaron sistemáticamente: fabricación de pruebas, justificar una agresión en suelo venezolano y el ya admitido objetivo de apropiarse de los recursos naturales y el petróleo de esa nación latinoamericana. Vamos a estar hablando de este tema. Vamos a recordarles también a través de redes sociales. A lo largo del día sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta, sin embargo aquí la colocamos. Más adelante también mostramos los resultados. Justicia de Estados Unidos reconoce que no existe el Cártel de los Soles como organización criminal real. Esto evidencia que, ahí están las opciones, Estados Unidos acusa ilegalmente al presidente Nicolás Maduro. La justicia en Estados Unidos es una herramienta política. Medios internacionales mintieron sobre Venezuela y continúa guerra psicológica contra ese país latinoamericano. Son las opciones. Le invitamos desde ya, si no lo ha hecho, a participar. Más adelante, como decíamos, revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis en la distancia. Me acompaña Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, también en Ciencias Políticas, experto en geopolítica, para hablar un poco de este tema. Miguel, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido. Un gusto conversar con ustedes, amigos de Telesur. Bueno, hablamos de lo que ha sido la noticia, ¿no?, del día en torno a este Cártel de los Soles, una organización criminal que no es real, que ya ha sido modificada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿En qué posición coloca esto a ese país? Estados Unidos introducido en un tremendo problema por su mandatario Donald Trump. Toda acción tendrá una consecuencia y como tal el gobierno norteamericano deberá asumirla. No hay ningún tipo de relación que guarde a Venezuela con hechos ilícitos fuera del margen de la ley. Y al esto ya poder refutarse en el tribunal por parte del abogado que defiende al mandatario venezolano Nicolás Maduro, este cargo va a tener que ser retirado. Y entonces el tema jurídico allí en Norteamérica se le pone bastante difícil al gobierno de Donald Trump. Sí, sin duda, a raíz de esta supuesta lucha contra el narcotráfico, pues ha surgido esta nueva polémica y se habla de doble moral de la que hablan los medios sobre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Vamos a hablar un poquito sobre el tema. En los años 80, Miami era una de las ciudades más violentas del planeta y la principal puerta de entrada de la cocaína de Estados Unidos. Allí estaba Mario Tabraue, un capo que usaba un negocio de animales exóticos como fachada para mover toneladas de droga. Y 1987 fue el año en el que fue capturado por el FBI en la llamada Operación Cobra, donde también detuvo a su socio Orlando Sicilia, cuñado de Rubio, por estar justamente casado con Bárbara Rubio, hermana del ahora secretario de Estado y que participaba activamente en rutas que conectaban Florida con el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Marco Rubio tendría 14 años y niega haber estado al tanto de estas actividades criminales. Arrancaba su carrera política y en 2000 entró a la Cámara de Representantes en la Florida con el 72% de los votos. ¿Y qué pasó allí? Pues efectivamente lo que ocurrió fue que su cuñado Sicilia fue condenado a 25 años de prisión, cumplió solo 12, recuperó la libertad en 2002 y fue el propio Marco Rubio quien gestionó una recomendación para que obtuviera una licencia más adelante como agente inmobiliario. Es decir, toda una doble moral. Han comentado también en los medios de comunicación sobre este caso. ¿Tu lectura sobre este tema? América Latina y el Caribe debería de formular denuncias y demandas en los tribunales de cada uno de estos países por el tema del narcotráfico en Estados Unidos. Muchas economías como México, Panamá, algunas otras más de Centroamérica, Colombia, Bolivia, Perú, no hubiesen estado tan incursos
en el tema del narcotráfico de no haber sido por la asesoría, el financiamiento, el transporte, el lavado de dinero, el encubrimiento y el guardar dinero del narcotráfico, si detrás de esto no hubiese estado la mano de los mandatarios norteamericanos, sobre todo de los republicanos, quienes se han visto enlodados en casos de narcotráfico. América Latina pudiese considerar cualquier tribunal como un caso delicado, el escarcelamiento y el perdón de la condena que se le hizo al exmandatario hondureño, culpado de enviar allí a Norteamérica más de 400 toneladas de cocaína y que ahora Donald Trump lo acaba de indultar. El financiamiento de la DEA, de la CIA, del FBI y de otros organismos, el consumo masivo, indiscriminado en Norteamérica de narcóticos de sus ciudadanos pone en peligro la paz, la estabilidad de muchos países de América Latina. Hay que enjuiciar a Estados Unidos. Sí, sobre todo esto pone el giro que se ha dado el día de hoy con esta noticia, pone pues el Departamento de Justicia bajo el escrutinio de la opinión pública, también la decisión del Departamento del Tesoro que en julio de 2025 declaraba el Cártel de los Soles como una organización terrorista, pero también en el escrutinio, Miguel, lo que titulaban los medios de comunicación occidentales en torno a esto y que efectivamente vemos que ha cambiado precisamente desde la justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo también ese escrutinio de los medios de comunicación? Bueno, y aparte de eso, todas las clases políticas de tantos países, de Europa, de aquí mismo, de América Latina, quienes también gritaron que Venezuela dirigía un supuesto cartel de los soles y que aquí habían elementos de narcoterrorismo para salvarse a muchos gobiernos que en el mundo han estado cayendo. Se da este fenómeno venezolano del cual ellos se agarran y lo toman para justificar todos sus desastres, sus crímenes. Los Estados Unidos realmente es abominable. Han hecho de la política venezolana un uso de su manera y de su estilo. Han inventado todas las mentiras una tras otra para tratar de salvar la clase política. Hay que decir que un porcentaje muy elevado de la derecha y de la ultraderecha a nivel mundial, incluso de la llamada socialdemocracia o de la centroizquierda, se han salvado y tienen momentos de gloria porque sus desastres como mandatarios han sido realmente catastróficos y se han salvado utilizando el caso venezolano. Vamos a ver qué dicen todos ellos, incluso el señorito este que acaban de elegir allí en Chile, cuando hablaba para ganar las elecciones que Venezuela mantenía, era un estado del narcotráfico. ¿Cómo quedan ahora y cómo se van a presentar ante la opinión pública global? Realmente mandatarios de papel, comprados. El presidente Nicolás Maduro se lo llevan secuestrado porque no fue con Norteamérica, no pudo comprarlo ni chantajearlo. Los demás están en sus casas presidenciales porque han sido comprados por Norteamérica. Sí, y cómo queda también, Miguel, el gobierno de Argentina, que tantas veces también había considerado al Cártel de los Soles como una organización terrorista real, ¿no? Sí, efectivamente, el gobierno de Argentina que tiene una cadena de errores y de eventos los cuales han puesto y han desequilibrado buena parte de la región de Sudamérica y ha atacado a otros gobiernos y ha servido también incluso para poner en bandeja de oro una agresión hacia Venezuela y también hacia Colombia. Hay que decir de una manera muy clara que los Estados Unidos tienen todas las condiciones para invadir Colombia y llevarse al presidente Petro y secuestrarlo. Esa es una de las operaciones más inmediatas que los Estados Unidos, que Norteamérica va a llevar acá en Sudamérica. Y todo esto prestado sobre todo por el mandatario argentino, con Netanyahu también, que tiene las manos metidas en todo
este negocio del secuestro de presidentes, de mandatarios y tratando de impulsar sistemas de guerra, de contratos, de armas. Ya están diciendo, compre los sistemas de seguridad norteamericanos. Los rusos no sirven, fracasaron en Venezuela. Realmente todo un negocio. ¿Usted sabe cuánto subió apenas a algunas horas del evento venezolano las acciones de la ExxonMobil? Un 18%. A 2 horas del evento del 3 de enero de este 2026. Las acciones de Chevron en la bolsa de valores aumentaron a un 16%. La de ConocoPhillips aumentaron a un 22%. Han hecho de la guerra un negocio, del sacrificio y de la persecución de pueblos enteros. Lo que se acaba de hacer en la región capital venezolana es un acto brutal, grosero, fuera de toda serie. Seguir amenazando a Venezuela, que tiene lista una segunda intervención militar, y con todo el descaro decir todos los efectivos que participaron en una operación que costó 12.400 millones de dólares, sin duda alguna que nos pone en el mundo frente a un estado criminal. Los gobiernos serios del planeta deben de abrirle un juicio y solicitar en Interpol la captura del secretario de Defensa de los Estados Unidos, del secretario de Estado Marco Rubio, ubicado en los sectores del narcotráfico, y del mismísimo Donald Trump. Vamos a seguir añadiendo datos sobre todo este escenario, Miguel, si me permites, porque lo que hoy admite el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, estas contrariedades oficiales a lo interno del país, ya lo había advertido en su momento el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hoy también se manifestó al respecto, dijo esto en redes sociales. Yo esto lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un cártel de los soles, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo mega oligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente que aterrorizan con misiles. Es una alianza entre sionistas y estadounidenses porque ambos se creen el pueblo elegido de Dios cuando Dios escogió la humanidad y no la vida y no la muerte, dice Gustavo Petro en redes sociales. Miguel, tu lectura. Sí, efectivamente, el presidente Gustavo Petro dijo de una manera muy clara y tajante y defendió a Venezuela en muchos escenarios, señaló abiertamente que no existía ningún tipo de vinculación de esta creación imaginaria de un supuesto cartel de los soles, y que no se puede involucrar a ningún funcionario de la política venezolana de estas 2 últimas décadas y media que han estado dirigiendo los destinos de esta nación en hechos de narcotráfico internacional, terrorista, venta de armas o de ametralladoras, como hoy lo quiere hacer ver el gobierno de los Estados Unidos. Simplemente son los creadores, los del bestseller, de montarle juicios y mentiras y páginas, y hablan de unas supuestas 24 o 25 páginas de un primer informe contra el presidente Nicolás Maduro. Ningún tribunal serio del mundo aguantaría por 5 minutos cualquiera de las supuestas evidencias que tiene Estados Unidos en contra del presidente Nicolás Maduro. Todos los sectores del planeta, de derecha, de izquierda, progresistas, de avanzado o como se llame, saben muy bien que el juicio que se le sigue a Nicolás Maduro y a la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores, es indudablemente que un vulgar y asqueroso montaje que va a tener consecuencias muy graves. Los Estados Unidos, con el encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro, acaban de tener al detenido de más renombre a nivel mundial, y esto va a generar una presión impresionante, una presión lo bastante fuerte. El mundo está harto de eventos tan vulgares como los de Israel en contra de Palestina, como eventos de masacres en Sudán. La situación de Ucrania se ha radicalizado y ha empeorado la vida de cientos de millones de seres humanos. Hoy se le suma en todos los diarios del mundo, medios de comunicación, la figura principal es el presidente Nicolás Maduro. Las huelgas, manifestaciones, enfrentamientos en el mundo son lo bastante fuertes a favor del presidente Nicolás Maduro.
Si Estados Unidos se atreve a condenar al presidente Nicolás Maduro, muchos grupos van a pasar de la protesta a otras acciones y la vida en el planeta a los norteamericanos se les va a hacer cuadritos y se les va a hacer bastante difícil si llega a establecerse una condena en torno a el presidente Nicolás Maduro. Lo que mejor pudiese hacer los Estados Unidos para cubrirse y quedar tranquilo en esta situación es la liberación inmediata. Cada día que pase el presidente Nicolás Maduro tras las rejas injustas de Nueva York es un conflicto y un gran problema y una gran explosión que le va a reventar en el rostro al gobierno republicano que hoy de una manera tramposa y por el vicio electoral está en la Casa Blanca. Y es la preocupación que se puede observar también desde los Estados Unidos en torno pues, a toda esta situación y amenazas, no solamente en Latinoamérica, sino también al resto del mundo. Miguel, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu paciencia y de siempre ver el momento para poder darnos tu opinión sobre todos estos temas. Muchas gracias. Abrazos, hasta más pronto. Igualmente para ti un abrazo. Así despedimos esta primera parte del programa y le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados sobre lo que ha sucedido el día de hoy, sobre lo que ha planteado, por supuesto, la justicia de los Estados Unidos de no reconocer ahora el Cártel de los Soles como una organización real criminal. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando sobre Venezuela, pero también en el actual contexto geopolítico, la preocupación internacional frente a las amenazas, frente a los pronunciamientos de los Estados Unidos, tanto en su país como también en el escenario internacional. Este país confirmó en la Organización de las Naciones Unidas sus planes colonialistas contra América Latina, considera a la región como su área de influencia y no va a permitir el comercio soberano con otras potencias mundiales. Esto decía precisamente Mike Waltz, representante permanente de los Estados Unidos en la ONU. Como lo dijo recién ayer el secretario de Estado Marco Rubio, este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se utilice como base de operaciones para los adversarios, rivales y competidores de los Estados Unidos de América. Así las cosas, vamos con el análisis. Boris Duarte, analista político, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Boris, gracias por tu tiempo con nosotros, bienvenido. Luis, un saludo para ti y para toda tu audiencia, gracias por la invitación. Gracias a ti por contestar nuestra llamada, Boris. Y bueno, pretextos de los Estados Unidos en el contexto internacional, pues no solamente contra América Latina, sino contra el mundo, tu lectura. Sí, yo creo que lo que está pasando en Venezuela, que es sin lugar a dudas una agresión a su soberanía, es una violación flagrante de los mínimos principios del derecho internacional y es un ataque no solamente a Venezuela, sino a toda la región, debe entenderse en el marco de una recomposición del poder global, en donde los Estados Unidos, que otrora había sido el garante o había tratado pues de escribir como garante de el orden mundial, pues viene perdiendo terreno, viene cediendo posiciones importantes pues va a hacer lo que sea necesario para volver a tomar el control. Hace poco menos de un mes, el Departamento de Estado dio a conocer, de hecho, su estrategia de seguridad nacional, en donde se retoma la vieja doctrina Monroe, que siempre ha considerado a América Latina como el patio trasero de los Estados Unidos, y donde sin ambages y de manera explícita declara que China es el principal rival estratégico no hemisférico, no es un competidor comercial ni es un desafío regional, sino que es un actor
que puede implicar amenazas para el liderazgo tecnológico, de seguridad y para la estabilidad económica. Entonces, lo que está pasando en Venezuela hay que entenderlo en ese marco. Es ni más ni menos el esfuerzo de una potencia venida a menos para retomar posiciones que ha venido perdiendo con otras potencias globales. Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de revisar los intercambios comerciales, para poner solamente un ejemplo, de América Latina con China. En los últimos 10 años se han más que duplicado, pasando de cerca de 200.000 millones de dólares a poco más de 500.000 millones. Eso es lo que realmente estamos viendo en este momento. Una potencia venida a menos, un imperio en declive, tratando de ganar nuevamente posiciones y de cerrarle la posibilidad de integración cultural, económica, comercial de nuestra región con otros países del mundo. Ese es, me parece a mí, el contexto en el que tenemos que hacer ese análisis. Y teniendo también el añadido, Boris, de que ahora se ha puesto el foco en Groenlandia. Hablando del tema, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, no tardó en rechazar las amenazas de Estados Unidos y las ansias por el territorio de Groenlandia. Advertía lo siguiente: si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN, y en consecuencia la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto a propósito de los dichos también por otras autoridades en Groenlandia. Dice, por ejemplo, el presidente del gobierno autónomo de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, que hay que evitar entrar en pánico. No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar este territorio, no es la situación. ¿Qué decir de esto también? Recordando que pues Groenlandia es el objetivo por las tierras raras y bueno, entre otros importantes pretextos que dicen los Estados Unidos sobre la seguridad nacional. Bueno, dos cosas para plantear allí. En línea con esta nueva estrategia de seguridad nacional, Estados Unidos de manera explícita le plantea al mundo que va a abandonar el multilateralismo o lo va a reducir al mínimo, ¿cierto? Eso implica cortar los compromisos globales que duraron décadas y todo se reemplaza por una lógica muy simple y sencilla, que es básicamente proteger los intereses considerados vitales por parte del gobierno de Trump, su soberanía, realmente su dominio económico y su poder material. Entonces es un abandono del multilateralismo. Ya Estados Unidos no está dispuesto a financiar organismos, entre otras, como la OTAN, incluso, digamos, mostrarse contrario a lo que siempre han sido, digamos, estos acuerdos de protección mutua de los países que hacen parte de la OTAN. Ese sería, digamos, el primer elemento para considerar allí. Y lo segundo, pues señalar que las intervenciones militares de los últimos 10 o 15 años de los Estados Unidos, pues no han logrado llevar estabilidad, por el contrario han debilitado los estados que han sido intervenidos, se han generado escenarios de mucha más violencia y ha empeorado la vida y la economía de esos estados. Para poner solamente un par de ejemplos, la intervención militar en Irak en el año 2003 y posteriormente en el 2014, con la excusa de desmantelar un arsenal de destrucción masiva. Finalmente se probó que esas armas no existían, pero Estados Unidos logró, por vía de esta intervención, abrir el acceso a las fuentes petroleras de este país. Lo mismo en Libia, lo mismo en Afganistán. No ha traído esta intervención militar paz ni estabilidad a estas regiones, sino que lo que garantizarse el acceso a los recursos mineroenergéticos de estos países. Sí, sin duda. Y ahora también parte de la política injerencista del presidente Donald Trump, pues también está encaminada a otros países. Bueno, ya escuchábamos también las declaraciones, veíamos las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Colombia, pero también ha confirmado Estados Unidos la posibilidad de tener en la mira a países como Cuba, como Nicaragua, para poder ampliar un poco más pues esta doctrina, ¿no?, de su hegemonía en lo que cataloga como un área de influencia. Tu posición con referencia pues también a estos puntos, sobre todo en Colombia, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, preocupa mucho que Estados Unidos pueda, sobre la base de cualquier pretexto y cualquier excusa, que las ha habido muchas, hoy es una supuesta acusación por narcotráfico, mañana puede ser, como ha sido antes, la defensa de una democracia que nunca hemos visto muy bien. Pasado mañana podría ser cualquier otra excusa, una intervención en Colombia. Un intento de derrocar al presidente legítimamente electo nos preocupa muchísimo, toda vez que el presidente Petro ha liderado una serie de debates a nivel global que por supuesto están por fuera de los intereses o no se alinean con la política exterior norteamericana. Lo que pasó en Venezuela es una muestra de que el gobierno de Trump está dispuesto de pasar a la retórica, de la retórica a los actos. Así las pruebas no sean, o así digamos la excusa no sea una excusa suficientemente creíble, así no existan pruebas, digamos, creíbles, como en el caso de esta acusación de narcotráfico a el presidente Maduro. Al final, pues el daño ha quedado hecho, ¿sí? Pueda que efectivamente, como se empieza de alguna manera ya a anticipar, el caso en la Corte de Nueva York no avance como lo quisiera el gobierno de Trump, pero el daño ya definitivamente se ha hecho, ya se ha generado una inestabilidad y preocupa muchísimo que Estados Unidos pues intente intervenciones en Colombia, en cualquier otro país de la región, para darle materialidad y concreción a esa nueva estrategia de seguridad, que es un relanzamiento de la vieja doctrina Monroe, insisto. Ahí estamos muy atentos a todo este escenario, Boris. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bueno, Luis, con todo gusto, aquí siempre para servirles. Gracias, Boris Duarte, analista político, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Todos estos tópicos sobre Venezuela y los pretextos de Estados Unidos en torno pues esta área de influencia que ha comentado a través de la Organización de las Naciones Unidas. Preguntábamos a la audiencia más temprano, vamos a revisar los resultados de la encuesta que hemos hecho el día de hoy. Ahí está, Justicia de Estados Unidos reconoce que no existe el Cártel de los Soles como organización criminal real. ¿Qué evidencia esto? Pues el 80% de los usuarios a esta hora dice Estados Unidos acusa ilegalmente al presidente Nicolás Maduro. Es parte de las respuestas a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar. Y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Manténgase informado con nosotros.